ilustraciones que han llegado a todo el Perú, entonces son muy importantes en realidad. Esta zona entonces la hemos hecho así como dando visibilidad a quienes han influido y reconocidos por el Estado en la educación de niños y jóvenes, pero a través de esto, como decimos acá, queremos rendir un homenaje a todas las personas, especialmente a los bellasartinos que se dedican a la educación, porque son muchísimos, son probablemente la mayoría, ¿no? Y falta mucha información para reconocer su labor, es importante sistematizarla, pero hemos querido decir que a través de ellos el homenaje es para todos los que se dedican a la educación, y entre el grupo de artistas entrevistados hay muchísimos, realmente la gran mayoría dedicada a la educación, ya sea escolar, en museos o en talleres, ¿sí? Además de quienes se dedican a formar artistas, ¿no? Además, acá hay un lindo documental que Elena hizo, ojalá lo puedan mirar luego, ¿sí? Y ahora sí pasaríamos a ver las obras y a comentarlas con ustedes, probablemente ya no hablando tanto. Estudios, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sido algo constante en Bellas Artes? Que ha sido empezar por dibujar con carboncillo, dibujar sólidos, dibujar bodegones, luego pintarlos, trabajar con la figura humana, observando y plasmando la figura humana, vestida, medio cuerpo entero, gradualmente. Y eso se ha mantenido desde los inicios de Bellas Artes hasta la actualidad. Y entonces acá tenemos obras muy antiguas, como esta que es, por ejemplo, de 1952, ¿sí? Pero tenemos esta que es de 1992, o tenemos esta que es del 2010, me parece, ¿no? Entonces, esto ha sido una constante, es una constante en Bellas Artes, partir del estudio del natural para conocer el lenguaje plástico, digamos, esa es la intención. Pero sí me gustaría contarles que como nosotros hemos recogido testimonios de los egresados, además de sus obras, a cada obra le hemos puesto un extracto de lo que ellos nos han dicho y que tiene relación con la obra o con el tipo de estudios que ha realizado, ¿sí? Y dentro de eso nos hemos podido enterar en estos testimonios que, por ejemplo, hay egresados de Bellas Artes que consideran que esto no es lo más provechoso, y otros que consideran que ha sido eso una buena base, a pesar de que estén ellos haciendo otra cosa. Entonces, en todo este conjunto que vamos a ver de aquí en adelante, los testimonios de los egresados son diversos. Son en muchos casos antagónicos, en otros casos congruentes, pero justamente lo que hemos querido es darnos una idea de cómo piensan y respetar todos los tipos de pensamiento y que acá convivan las obras, pero que se sepa que así como para algunos, hacer bodegones ha sido muy importante como base para el desarrollo del oficio, como le llaman, otros hay que pensaban, no, eso no me servía, yo quería otra cosa. Entonces, así va a pasar en todo lo demás que vamos a ver en adelante, pero esa es la característica de estos estudios y de este proceso de tanto en pintura, en dibujo, que ha sido la base para todos, y tenemos un poquito también la muestra de escultura, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden luego leer, pero
artista es muy joven, egresó en el 2016, o sea que hace muy poco. Y creo que esto me da pie para decirles que las obras que les hemos pedido que compartan, hemos tratado de que en gran medida sean obras significativas en su proceso de formación. Entonces, por ejemplo, cuando a Cristi le pregunto ¿qué obra tiene significativa en tu proceso de formación que nos pudieras compartir? Ella dice, mi autorretrato. Porque dice, para un escultor, hacer su autorretrato es como verte tú misma, es confrontarte, es una manera diferente, ¿no? Y ella nos cuenta que además lo ha puesto en su casa y lo ha puesto con flores, como sale en el catálogo. Ahí en el catálogo lo van a ver con una serie de elementos porque lo pone como un altar, ¿no? Entonces, así como ella comparte eso, todos estos artistas, entre las obras que tienen, han elegido algo que sea significativa en su proceso de formación. En muchos casos, porque les ha marcado la pauta de lo que están haciendo hasta la actualidad. ¿Sí? No sé, de repente tú o alguien quiere comentar, como también estudiante de Bellas Artes, qué ha significado hacer estudios, ¿no? Sí, realmente en Bellas Artes es algo bien complejo. Lo que puedes ver son casi dos bandos que existen, que es la gente que trata de trabajar a través del ejercicio, ¿no? Del ejercicio clásico, del estudio, de nuestra forma, por ejemplo, a través del bodegón, el cuerpo humano. Y también tenemos personas o grupos artistas que tratan de explorar un poco más esos digamos, límites que los entienden ellos de esa manera y pueden trabajar incluso con el video, a través de la fotografía o incluso mezclando este tipo de medios. Así que en Bellas Artes podemos ver que aún se mantiene este tipo de herencia de trabajo académico, pero también se han empezado a desarrollar bastantes proyectos muy interesantes que involucran otros medios, otros lenguajes, e incluso el videoarte tiene bastante historia en Bellas Artes. Muchos de los artistas que han comenzado trabajando con este tipo de medios han salido desde Bellas Artes. Es algo interesante que también sería bueno investigar y dar un poco más de cuenta. Gracias. Yo quería comentarles aquí que nos damos cuenta que, bueno, algunos de los testimonios de los artistas eran, por ejemplo, que cuando se armaban sus bodegones y esto, decían, no siempre teníamos muchos materiales, muchos elementos, ¿no? Pero cuando juntamos las obras que nos dieron, veíamos que de repente hasta han pintado la misma botella de Ella Krebs, que es de 1951, promoción 1951, es una obra de 1950. De repente que esas botellas están por aquí, por la obra de José Gómez, que es del 92, o veo que tal vez esto, no sé si me ayudan, sí, puede ser el que tiene el maestro Galdós Rivas allá, que lo ha pintado en el 57 probablemente, y este es del 92. O sea que eso nos ha permitido, juntar obras de distintas generaciones, ver cómo hay elementos que se han repetido, ¿no? Esta es una obra de mi padre, y él lo único que me contó sobre esto es la calavera se paseaba de taller en taller, ¿no? Y entonces era como andaban a las ganadas con la calavera, y también contaba de que llegaba gente buscando trabajo y que quería ser modelo, y que a veces fuera de en sí el tema que iba para todos, se juntaban entre algunos y decía, ¿qué tal si lo pintamos? ¿No? Y en ese caso dice que llegó este señor y decidieron traerse la calavera justamente para que lo pinte, ¿no? Entonces así hay un poquito de, si hacemos un poco de observación, miren, acá también tenemos las botellas, ¿no? Y son distintas épocas, este es el 74, o sea que tiene un poco que ver con esos testimonios que los artistas nos han dado también, ¿no? Y lo mismo, bueno, sucede en relación a la figura humana, ¿no? Tenemos acá figura humana que entra, digamos, dentro del... Lo hemos puesto dentro del grupo de los estudios, porque fue con esa intención realizada. Inclusive tenían como pautas, ¿no? Hasta tal época puede ser solamente medio cuerpo, después es cuerpo entero y así, ¿no? Retrato, también que lo tenemos aquí en esta zona, hay un retrato, ¿no? Estaba como graduado, ¿sí? O está, ¿sí? Pero eso podríamos vincularlo con lo que de aquí en adelante hemos
como armado otro grupo que le hemos denominado proyectos personales, porque esto ya es supuestamente lo que ellos eligen trabajar, no necesariamente la tarea que les dan, ¿sí? Sin embargo, pudimos darnos cuenta que en las generaciones todavía de los años 50, ¿no?, cuando trabajaban de forma libre, también recurrían a modelo. O sea, todavía esa era una característica en esa época. Entonces, por ejemplo, Ella Krebs, que egresa en 1951, este es su proyecto personal, pero es basada igual en modelo, solamente que con libertad, ¿no? O sea, la finalidad ya no es hacer un estudio, pero sí parte del natural, ¿no? Y escapa en el color, en las formas, digamos, en el estilo que le da, ¿no? Igual nos dice acá es muy contundente. El profesor Galdós Rivas nos dice, ¿no?, en esta época no éramos libres todavía, dice, porque no es su último año, es 2 años antes, no éramos libres todavía, pero ya podíamos hacer algunos cambios, dice, ¿no? Miren cómo, ¿sí? En fin, a mí se me dio por estos cambios, creo que todavía nos metían mucho la palabra Picasso. O sea, él ahí está, digamos, aludiendo a que si ustedes lo ven cubista es porque en esa época, ¿no?, nos metían la palabra Picasso y a mí se me dio por esos cambios, dice él, ¿no? Y dice, llegó la moda del arte moderno, por eso parece cubista, ¿no? O sea, son sus testimonios que nos permiten comprender, por eso, las obras en su contexto, ¿sí? Y entonces, en esa época, los proyectos personales se basaban principalmente en el modelo, todavía en la figura humana, a pesar de que ya supuestamente con mayor libertad. Pero les quería mostrar que este es un trabajo de segundo año de una egresada en el 2004. O sea, esta es una obra del 99, pero es una obra de segundo año, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver que entraron cursos que no siguieron esa secuencia de que recién en cuarto año puedes hacer tal cosa, digamos, ¿no? Porque era segundo año y ya tenían algunos proyectos en los que las ideas que salían eran más personales. Y eso ha sido producto de algunos cambios, ¿sí, Nora? Sí, yo egresé justo ese año. Sí, ¿verdad, no? Sí, y ella es, bueno, Flor Calero es amiga mía. Perfecto. Entró un nuevo grupo de profesores por problemas de dirección y entró el curso de fundamento visual. Y nos abrieron, como se dice, el abanico de posibilidades y dejar de trabajar con lo clásico y empezar a investigar. Y fue muy rico, sí, y cada uno empezó a hacer proyectos personales y al mismo tiempo también teníamos los estudios, ¿no?, de bodegones, de retrato en paralelo, pero sí fue muy interesante. Lo hicimos con el profesor Miguel Cordero y por ahí la profesora, bueno, pero fueron de esa generación y algunos no solo eran egresados de Bellas Artes, los profesores, sino también habían de la Católica, habían extranjeros. Interesante. Entonces eso es un cambio y acá tenemos juntas, ¿no?, a Flor y a Ella Krebs, que son de distintas épocas y en distintos momentos de su proceso han recurrido, digamos, a la representación de la figura humana. Y bueno, me parecía importante resaltar que, sin embargo, Ella Krebs, para llegar a hacer esto, tuvo que estudiar primero 4 años solo de dibujo, ojo. O sea, 4 años estudiaban dibujo y después 4 años pintura o escultura. Así era en los 40, en los 50, ¿sí? Después cambió porque, por ejemplo, Charo Noriega, que está más allá, nos dice que le encantaba que desde que ingresó empezaba a pintar. Y eso le encantó. Si ella hubiera estudiado en los 50, seguramente se hubiera retirado, porque hubiera tenido que esperar 4 años para pintar. Y algunos contaban que cuando les iba bien, como que les hacían la salvedad de ya saltarte un año para que ya empieces a pintar, porque morían para empezar a pintar y tenían que esperar porque tenían que seguir dibujando, ¿no? Entonces, eran los procesos que se seguían en esa época, ¿no? Esas son de las cosas que cambian y como volvemos a resaltar,
otras no cambian tanto, ¿no? Entonces se va jugando con esas dos maneras, ¿no? Por aquí más bien quisiera contarles en conjunto que los artistas que nos han compartido estas obras, todas estas tienen característica de estar vinculadas justo al taller, ¿no? Entonces ha sido bonito porque de alguna forma nos están mostrando algo que para ellos es significativo, pero que a la vez nos muestra cómo es el trabajo en la escuela, ¿no? Porque aquí nos muestra el taller de la escuela, el taller de la escuela, el patio de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y su taller personal, digamos, ¿no? Entonces es la pintura sobre la pintura, ¿no? Y esa es la característica de esta zona. Igual luego ustedes ya se podrán detener tal vez a leer qué dice cada uno, porque igual son diferentes épocas. En el caso de Patricia Orbegoso, ella que egresa en el 94, cuenta que todos esos años, ¿no? Desde los 80s a los 90, pues han sido épocas cargadas de esta violencia interna que hemos tenido, ¿no? Épocas muy, muy fuertes, y ella vincula su obra también con eso, con esas ausencias y con otros eventos personales, ¿no? Pero cada uno, digamos, según su característica, no los vamos a detallar aquí, pero sí es algo que nos interesó para esto, ¿no? Sharon Noriega, mientras tanto, que es egresada en el 1982 y que ha sido ayer premiada, ¿no? Con la medalla Daniel Hernández por ser parte de un colectivo artístico que tuvo mucha importancia, tiene mucha importancia para la historia del arte y que estuvo muy vinculada a los acontecimientos políticos también de nuestro país. Bueno, ella ha sido premiada como parte del colectivo ayer, pero para esta exposición nos compartió una de las obras que ella elaboró basada en la pintura campesina que se estaba dando a conocer en esa época y que había un movimiento por hacerla visible, ¿no? Entonces, inspirada o basada en investigar la pintura campesina es que ella elaboró esta obra, ¿no? Y ella, por ejemplo, Sharon Noriega, que como ven, no hace una pintura académica, y acá lo dice, ¿no? Ella dice, ¿por qué piensa que Bellas Artes es solo académica? Es académica si uno quiere, y si uno no quiere, no. Mientras que otros piensan que sí, que entonces, como les digo, hay distintas versiones, ¿no? Y ella, Sharon Noriega, nos menciona que pintar bodegones es muy importante. Inclusive ella enseña a pintar bodegones, da clases en otros lugares sobre eso, pero no es que ella se dedique a pintar bodegones, sino que considera que es la base, ¿no? Y como eso, hay entonces distintas maneras de pensar sus procesos, ¿no? Esta es una obra de Wilder Ramos que la quiero vincular con la obra de Nora, que está aquí, que Nora ya nos ayudará también, porque son artistas que se preocupan mucho por buscar en sus raíces culturales. Entonces él, por ejemplo, Wilder, dice que su madre y su familia se dedicaban a coser, a hacer colchas en patchwork, que es una forma de hacer colchas con retazos. Entonces ese era su cotidiano y por lo tanto él se identifica mucho con eso y su proyecto final lo hace en relación a eso, porque él quería que su identidad se pueda reflejar en sus obras. Él, por ejemplo, cuestiona mucho el pintar para exponer en galerías, para solo vender. Él trabaja más en arte comunitario y así cada uno tiene distintas inclinaciones, percepciones, intereses, ¿no? Pero esta es una característica de él. Y luego se va a poder ver que ahí tiene su cuaderno de bocetos de cómo ha ido construyendo el proyecto en general, porque esta es una obra de un conjunto, ¿no? Que él señala en ese sentido. Y lo asocio a lo de Nora, que aquí nos contará, porque Nora, mejor tú mismo cuéntanos.
¿no? ¿Por qué están acá estas obras? Y estas obras son del 2015 y tú egresaste en el 2004, creo, ¿no? Sí. Es la excepción, Nora, sí. En esta exposición. Tiene que ver con la época que viví en la escuela. Yo el año que egresaba, había un tema, una coyuntura medio rara en la escuela en la que había disputa entre dos direcciones y hubo un juicio. Y ganaron el juicio los profesores antiguos, los profesores que estaban muy pegados a lo clásico. Y yo había trabajado, como les conté en la época, con Flor, con profesores de fundamentos visuales que nos dieron opción de abrirnos, de investigar, de buscar nuevas alternativas, nuevos soportes, nuevos materiales. Y quise presentar este proyecto para mi año de egresar. Y presenté todos mis bocetos, ilusionada, mis materiales. Y me dijeron, no, tienes que usar los materiales que tienes que usar. Tú eres escultor, tienes que usar piedra, arcilla, cerámica, lo que sea, pero escultura. Lo que se cree en escultura, ¿no? Para mí escultura es mucho más. Lo que mis profesores en ese entonces, que ganaron el juicio, creían que era escultura. Y tuve que hacer cerámica. Ese año hice cerámica, hice figura humana, egresé y se quedó dormido mi proyecto. Mi proyecto lo retomé el 2006, cuando viajé, entre 2004 y 2006, porque regresé a reconocer mis raíces. Mi madre es puneña y me fui a Juliaca, conocí a mi familia y fue una redundancia, fue muy rico conocer a mis primos, a mis tíos que son bordadores de los trajes de luces en Puno. Y aprendí, mejoré la técnica que ya tenía en ese entonces y creo que en este momento pude sacar una obra con mejor acabado, ¿no? De repente en la época de estudiante no hubiera sacado esta obra. Pero es el resultado. Los bocetos que hice son los mismos. La estructura externa es la misma. La pueden ver el dibujo ¿cómo se llama? Hasta en la línea de tiempo. En la línea de tiempo está el dibujo original, que estaba escaneado. Boceto, ¿no? Sí, mis bocetos. Está escaneado, pero no tengo el físico, solamente tengo el digital al día de hoy. Y la parte central sí fue cambiando y fui haciendo otro tipo de conceptos relacionados a las riquezas de nuestro país. Relacionado con nuestras costumbres. Una vez más, justo lo que dices, ¿no?, sobre la identidad también tiene que ver. Para mí el trabajo de identidad es bien importante. Tengo que tener la obra que hago, que siempre está relacionada a lo que yo soy, a mis raíces, a lo que está sucediéndome en el momento. Pero este trabajo fue como una deuda conmigo misma y tenía que hacerlo. Y bueno, ya está viendo a diferentes exposiciones, esta es una de las. Bueno, esta es la primera vez que se ve enmarcado. Las anteriores veces estuvo sin marco, ¿no? Y por eso tiene la excepción que esta es una obra que no fue culminada en época de estudiante, pero por la historia que Nora nos contó, porque las raíces están en esos bocetos que ella quiso presentar en esa época, ¿no? Entonces, tiene ese sitio. Y en esta zona pues, sería, digamos, la última para comentar. Tenemos por un lado, un conjunto de grabados de distintas épocas, de los 70, de los 90, de los 2000, ¿sí? Grabados de gente de la especialidad de grabado o de otras especialidades. Pero también tenemos, además de eso, miren, acá por ejemplo, tal vez si se acercan un poquito, este es un grabado de una egresada de hace poco, ¿no? O sea, es una obra del 2014, ¿sí? Y ella nos presenta esta obra porque al preguntarle por algo que sea significativo en su labor, nos dice que ella con esta obra pudo usar distintas técnicas de grabado en una misma obra y que esa es la línea que ella tiene hasta ahora. Entonces, como que con esta obra empieza ese camino y por eso es significativa para ella y la comparte, ¿no? Tenemos acá también obra de otro grabador en distintas técnicas, pero él también a la vez nos presenta una videoinstalación, a pesar de que es de grabado,
y la videoinstalación tiene además un vínculo con el grabado que ustedes también lo podrán encontrar ahí, ¿no? Y tenemos esta obra de grabado que es de un maestro de la escuela que fue el gestor de la especialidad de grabado, ¿no? Este señor es un personaje en la escuela en realidad. Él estudió docencia artística en los 60s, después estudió grabado y después gestó la especialidad de grabado para los demás. Y con esta obra, cuando él todavía estudiaba grabado, ganó un concurso del INNA. Entonces esta obra forma parte de la colección del INNA, ¿no? Pero y luego él ha sido maestro de grabado, o sea, siguió en la escuela y ha escrito libros también sobre la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y por ejemplo, estas dos obras pequeñitas son de un egresado 2016, o sea, de hace poco, ¿sí? Que estudió educación artística. Su especialidad no es grabado, sino educación artística, y él acá nos dice, comparte que esta obra es significativa para él porque con esta obra ganó un concurso, ¿sí?, en la escuela, y que era una manera de demostrar que los de educación artística también eran artistas, ¿no? Entonces él quiere resaltar eso y lo trae aquí, y además tenía que ver con algo que todavía no he mencionado, pero que de pronto sería la oportunidad, que la escuela ha estado marcado por unos eventos, ¿no?, que le llaman las tomas, ¿no?, cuando han tenido problemas y han tenido que cerrar por a veces meses o a veces hasta un año, ¿no?, sin clases, y en la línea de tiempo están marcadas las tomas. Aprovecho para agradecer a Gerardo que nos hizo la línea de tiempo y que fue toda una investigación también y un concepto y un diseño. Pero bueno, están marcadas las tomas en la línea de tiempo, y aquí nos lo resalta Segundo Rojas en esta pequeña obra que él la menciona como mini print linóleo, con el que ganó un concurso, ¿no? El resto de obras, esta en realidad no le corresponde a esta zona, porque esta es un poco la zona de los grabados, pero aprovecho eso para comentarles que las demás obras que están en esta zona son registros de proyectos, o sea que no son la obra en sí, sino la documentación de la obra, ¿no? Esta es la foto de una escultura presentada en el 2016 en espacio público, al lado de la basura, y elaborada con material reutilizable, con basura, ¿no?, con bolsas y con otros elementos, y colocada al lado de la basura. Los docentes han ido a evaluar allí, y esta es su carpeta de investigación, donde todo el proceso que él ha seguido para realizar esa obra está acá, y entonces ustedes la van a poder observar, ¿no? Por lo tanto, la obra no es la fotografía, sino que la fotografía está registrando la obra que él ha construido, y acá tenemos todo su proceso de investigación, ¿no? Algo similar sucede con esto del 2013, ¿no?, que fue una instalación muy grande en la fachada de la Escuela de Bellas Artes. El artista nos ha compartido su boceto, su carpeta de investigación, que está ahí muy, muy elaborada, que es parte de los cambios que hubieron en la escuela también, con los cursos nuevos, etc. Nos comparte la foto de la instalación, la carpeta, y un poco acá nos cuenta lo que ha sido ese conjunto, si ustedes tienen interés en conocer un poco más de qué se trataba, a qué hacía alusión, ¿no? Y algo similar sucede en este caso, es la documentación de un ejercicio que realizaron. Esta no era en sí la obra, acá él lo cuenta, ¿no? Esta era una obra participativa, la gente tenía que quemar las fotografías, ¿no? Él puso fotografías en una cajita y la gente tenía que quemarlas, aparecían una serie de palabras, etc. Él acá nos ha compartido ya eso como un cuadro, pero en realidad es la documentación de esa obra que él eligió realizar, y que acá también la cuenta, ¿no? Y algo similar sucede con Lilian Ábalos, porque acá solamente vemos, digamos, un cartón donde se ha impreso
una obra que ella pintó que era de 2,5 metros. Entonces, ella quería presentar su obra, la pintura y el cartón, pero en este caso no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, solamente está, digamos, el cartón que terminó enmarcado, pero que no era así, en realidad era un cartón, ¿no? Era un cartón así, porque lo que ella hacía, dice en esa época, nos lo cuenta aquí, era estar reflexionando sobre su proceso creativo hasta ese momento y lo que empezó a hacer es a reciclar su obra, ¿no? Entonces empezó a plasmar en cartones, en cajas, obras antiguas que había realizado, y eso lo llevó a todo un proyecto mayor que tuvo que ver justamente con la noción de reciclar y que estaba asociada a todo lo que es la caja, los cartones, etc. Ella lo explica detalladamente aquí, si a ustedes les interesa. Entonces, esta parte, como les digo, son documentación de proyectos que son más grandes, y esta videoinstalación que está relacionada al grabador que les había mencionado, ¿no? Que ya ustedes podrán aquí ver sobre todo e interpretar a su manera, digamos, ¿no? En esta zona tenemos entonces las carpetas de investigación que en determinada época se empezaron a realizar. Antes no era así, ¿no? Digamos, cada uno hacía sus bocetos libremente, pero en las últimas décadas ya empezaron a, básicamente, ¿desde cuándo? Desde los... ¿Existe carpeta? No. Yo sí, por ejemplo, cuando yo soy de la especialidad de pintura, pues cuando yo ingresé en 2012 ya se tenía más o menos una metodología de cómo elaborar una carpeta de investigación. En el 2009 me parece que ha sido el cambio más, parece que sí, más hacia eso. 2000, digamos. Sí, pero por ejemplo, este es de 1999 y de todas maneras ya tiene un, digamos, sí, ¿no? Entonces, solo que el modo de elaborar la investigación se hace mucho más rigurosa después y se muestra en estas dos carpetas. En esta, sobre todo, se muestra con bastante rigor, ¿no? Denle tiempito luego a esta joya, ¿no? Que es una obra de Alejandra Mitrani, que es una artista que, si ustedes ven en algún momento y prestan atención en la agenda cultural, ella expone y sigue elaborando obras con papel artesanal y con grabado, y hace maravillas con eso, que partió de esta primera obra que hizo en Bellas Artes. Por eso es que ella nos quiso compartir esta obra, porque como dice acá, dice: hacer mi primer libro objeto en los salones de grabado fue una experiencia que recuerdo de modo especial. Pero además lo recuerda de modo especial porque ella sigue haciendo algo relacionado con esto, y por eso es que tiene un valor especial, muy significativo, pero es a la vez una obra delicada. Solamente se ha abierto por la visita, porque normalmente esto está con una vitrina, entonces ustedes ahora sí van a poder ojear, ¿no? Y bueno, yo con esto terminaría de comentarles, pero tal vez, si desean, me gustaría pedirles hacer un pequeño jueguito acá, a los que quieran, se animen. Les muestro. Uy, me estaba pasando algo importante que le podrían dar tiempo. Es un corto, de Eduardo Quispe, pero que formó parte de una videoinstalación. O sea, acá no está completo, acá está solo el corto, pero era parte de un conjunto mayor, como en los otros casos, ¿no? Él cuenta aquí un poquito el móvil que él tuvo para trabajar en video. Él hace cine, es un egresado de Bellas Artes y hace cine, y él empezó a hacer cine en Bellas Artes, ¿no? Inclusive con sus compañeros organizaron un cineclub en la escuela, y digamos que se rebeló frente a otro tipo de trabajo y empezó a presentar sus trabajos así, en video. Pero lo presenta y lo comparte aquí porque justamente él sigue haciendo cine, ¿no? Entonces esto resulta ser un paso significativo en su formación, ¿sí? Y luego ya le podrían dar un poquito de tiempo. La escultura, ciertamente. Bueno, como ven, no tenemos muchas esculturas, ¿no? En la exposición han faltado, y acá está la obra de Nora también que tenemos, ¿no?
que en realidad lo dejamos a la interpretación de cada uno, ¿no? Pero este es un escultor egresado en el 2013 que también nos ha compartido esta escultura, que está muy relacionado a los temas de actualidad, pero que dejaría para que cada uno vea por qué está relacionado con los temas de actualidad, ¿cierto? Podemos ver la obra de Nora, tal vez aprovechando que está aquí, ¿sí? Y después venir a ver a los jueguitos si les interesa. Se lo puedo explicar para que ya cada uno venga libremente, ¿no? En realidad, lo que hemos hecho aquí es escribir los cursos del plan de estudio de diferentes épocas, desde las más antiguas hasta las más actuales. Entonces, hay cursos que ya no se dan ahora, ¿sí? Y nos pareció interesante pensar en que si acá hay alguien como interesado o que ha vivido las carreras de artes o que se imagina estudiando estas carreras de arte, ¿cómo armaría su plan de estudio? ¿Qué cursos escogería? De pronto escoge cursos que han estado en la actualidad y que ya no se dan, o otros más nuevos. Acá no dice de qué época son, pero nos parece interesante como que jugar, armar su propio plan de estudios, y si pudieran tomarle una foto y nos comparten, quién sabe, podríamos tener distintas versiones de planes de estudios, ¿no? Pero como solamente tenemos 2 juegos de tarjetas por quienes se animen a compartirlo, también lo tenemos en hojitas, y ustedes podrían como marcar cuáles podrían ser los cursos que les gustaría llevar, ¿no? Y de pronto que nos pueden compartir, ¿no? Sí, yo creo que esto debería ser el grupo de 4, porque son 4 hojas y nos pueden dar una idea, ¿no? Pero acá están mezcladas todas las épocas, como decimos, ¿no? Digamos, muchas generaciones han pasado por estos cursos y hay algunos en blanco por si no encuentran curso y les quisieran poner. Sí. En realidad hay más cosas, hay audios, hay textos por ahí, el documental de Elena Irspe, ojalá lo puedan ver. Tienen Libertad, está la obra de Nora, si quieren pueden conversar con ella, la obra de Nora aquí, el piso que ella ha diseñado, ¿no? Pero bien las seguirles para terminar esta visita como les guste. Si quieren preguntar algo a Nora, a Ricardo, a mí o a quien sea. Gracias. Yo quería comentar algo brevemente, pero primero nos aplausos por favor. Ese aplauso porque Rocío ha estado bastante, pero en estos días he tenido la disposición de venir hoy día, pues estando así. Y quería, digamos, invitarlos a pensar la escuela no como un ente que es algo frío, algo duro, sino que es algo bastante orgánico y que en 100 años ha tenido un montón de cambios. Y esos cambios se pueden ver reflejados en todas las cosas que tenemos aquí. Incluso los alumnos tratan de mostrar todo su trabajo y es algo que no todas las universidades van a tener, que tenemos en el mismo espacio institucional gente que viene de todas las partes del Perú. Y eso enriquece mucho todo el trabajo artístico, incluso las propuestas, los materiales que se usan y todo lo que quieren comunicar. Y también quería invitarlos a las exposiciones que tenemos en el himno de Angamos, que se ha inaugurado hace poco. Vamos a tener 2 exposiciones más que estén más en contacto con el Facebook de la escuela y también con el Instagram. Así que muchas gracias por su tiempo y por haber venido. Y después va a salir un libro. Y también va a salir un libro con ensayos y obras de las 4 exposiciones que forman este conjunto. Entonces seguramente lo usaremos muy pronto. Habrá una presentación. Muchas gracias. Aprovechen un poquito más. ¿Sí? Y el que quiera jugar, anímense por favor, porque sería bonito para nosotros. Lo han puesto por seguridad que... Sí, mira, este es mi primer proyecto de diseño y sostenibilidad. Yo trabajaba, bueno, actualmente trabajo haciendo propuestas de diseño y desarrollo sostenible para comunidades originarias. Ahorita hago diseño y desarrollo de producto artesanal composición. Pero es un proyecto que me marcó. Primero me marcó porque
Mi papá me acompañó a hacerlo. Y segundo, me marcó porque es mi primer proyecto sobre esto en mi época de estudiante. Fue un año antes de egresar de la escuela. Y tiene que ver con darle la vuelta a la sostenibilidad. Muchas veces me preguntan a mí por qué lo digo así. Y yo lo digo así porque no hay otra forma para mí de decirlo, ¿no? Hay que darle la vuelta a la contaminación, a la explotación de los recursos naturales simplemente. Y estas hojas, las hojas que ven ahí son las hojas del árbol de quinilla. El árbol de quinilla, la obra se llama Manicera Minantata. El nombre Manicera Minantata es el nombre científico de la quinilla. La quinilla es un árbol que es usado y explotado para hacer pisos. Y en Picota, Bellavista, en esta zona de cerca de Tarapoto, existe una área de conservación comunal que se llama El Quinillar. Toda esta área de conservación está protegida y está declarada, tiene todo, pero sin embargo siguen explotando. De todos los bordes siguen sacando árboles para seguir haciendo parque. Hasta el 2010, que estuve ahí una vez más, seguían haciendo. Y la propuesta era usar otros recursos, la parte no maderable del árbol. Y era recoger las hojas que se caen del árbol para también, una vez más, presentarla en el piso de una manera estética también, pero que no sea explotar el árbol y la madera, no matar el árbol. Entonces, suena idílico, pero sí es un piso que puedes pisarlo. Yo les invito a pisar, el vidrio es fuerte y resistente. Y Rocío me dijo que no hay que pisarlo porque de repente se desarma. Sí, es cierto, se puede desarmar porque no está pegado, pero el diseño está hecho para fijarlo en un lugar y no lo muevas, ¿no? Que encaje exactamente en un lugar. ¿Como un sándwich de vidrio? No, es solamente vidrio y abajo tiene un cartón. Sí, pero si... ¿Y para usarlo, para pegarlo, usarlo, cómo sería? Sería hacer un espacio vacío donde van a encajar las piezas exactamente. Entonces se echa silicona a los bordes y encaja exactamente. Lo hemos hecho en muebles. Este proyecto lo llegamos a hacer en muebles. ¿Cuál pedazo en cartón? Sí, en un cartón abajo. ¿Por qué cartón? Lo que pasa es que este es papel reciclado de fibra y las hojas de la quinilla. Porque el mismo papel absorbe humedad. Tienes que ponerle algo que te haga como un rebote a la humedad. Por eso el cartón abajo. Si no se arruga, se agrieta. Era el doble de esto, el original. Pero tenemos esto porque se ha maltratado con el tiempo, ¿no? Pero no ha llegado a usarlo. Sí, ¿de piso? ¿De piso no? ¿Se está usando? No me llegamos a usar de piso. Porque